Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 2 de Reclam. Madrid, Madrid, Madrid. Como absolutamente todos sabrán, porque hay que estar metido en una cueva como para no haberse enterado de eso, la situación en Madrid en relación con la pandemia ha empeorado notablemente en las últimas semanas. Como hay mucha confusión sobre qué está pasando, qué ha pasado, cómo se ha llegado hasta este punto, he decidido hacer un pequeño análisis tratando de explicar o de analizar los pasos que nos han llevado hasta aquí. Al camino voy. Como bien sabrán, durante este periodo de fases de desescalada, el gobierno central actuó como árbitro, estableciendo una serie de criterios técnicos que las comunidades autónomas o las diferentes regiones tenían que cumplir para poder pasar de una fase a otra. Estos criterios técnicos no tenían otro objetivo sino que las comunidades autónomas estuviesen más preparadas de cara a una segunda ola de coronavirus que iba a llegar sí o sí. Criterios como disponer de más personal sanitario, más rastreadores, realizar más PCR, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia del resto de comunidades autónomas que consiguieron alcanzar esa fase 1 durante las primeras semanas de mayo, Madrid lo alcanzaría 2 semanas más tarde que el resto. Previo paso por una fase 0,5 en el que se flexibilizaron ciertas medidas de la fase 0. Ese retraso se produjo porque Madrid no cumplía con los requisitos técnicos de los que hablamos previamente. Esto provocó el enfado de Díaz Ayuso, que aludiendo a cuestiones de pura discriminación, recurrió esa decisión al Supremo, la de no pasar a la fase 1, añadiendo más presión al gobierno. No obstante, el propio gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid reconocía a través de su consejero de Sanidad que no cumplían los requisitos técnicos para poder pasar a la fase 1. Y para más Inri, la directora de salud de la CAM dimitía ya que entendía que no tenía ningún sentido firmar el documento en el que se pedía ese paso a la fase 1. Si esto no era suficiente caos, hay que añadirle la manifestación de los llamados cayetanos. Y por si esto les pareciera poco, hay que añadir un ingrediente más a este cóctel, que es el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas, Pepsi, Apple, Coca-Cola, McDonald's, como foco de contagio. Y solo lo voy a decir una vez. Entre el 25 de mayo y el 29 de agosto, Madrid registra 47.000 nuevos contagios, de los cuales 136 son importados. Y que sean importados no significa que tengan que venir de Barajas, sino simplemente vienen de fuera. 136 de 47.000. Madrid alcanza la fase 2 el 8 de junio, 2 semanas después de que llegase a la fase 1 y cumpliendo con las 2 semanas de lapso que exigía el gobierno entre fase y fase. Y allí es donde se iba a quedar, no iba a pasar a ninguna fase más. Básicamente porque el 21 de junio acababa el estado de alarma y por tanto ese proceso de fases de desescalada. Por lo que Madrid no tendría que requerir el paso a la fase 3 y por lo tanto el proceso de desescalada en Madrid no se realizó de forma eficaz. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. A pesar de que la desescalada en Madrid no se realizó todo lo bien que se debería, los datos entre mayo y julio eran relativamente buenos. Por lo que lo lógico durante esos meses hubiese sido prepararse para la segunda ola. Pero desgraciadamente Madrid no lo hizo. El 4 de junio, cerca del momento en el que Madrid pasa a la fase 2, se alcanza el pico de PCR realizadas hasta ese momento. 76.314. €1.000. A partir de aquí y hasta mediados de julio, cuando comienza el repunte de casos, el esfuerzo en realización de PCR se redujo hasta la mitad, cuando en realidad deberían haberse incrementado. El 23 de julio, 2 días después de que finalizase el estado de alarma, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio Aguado, reconocía que Madrid solo contaba con 182 rastreadores de los 400 que habían prometido. El 5 de agosto, en un esperpéntico movimiento, la Comunidad Autónoma de Madrid busca rastreadores voluntarios. Basta decir que la convocatoria fue un absoluto fracaso porque consiguieron un total de 0 rastreadores. No cuentes conmigo. Sería ya el 13 de agosto, cuando la CAM estaba en medio ya de la segunda ola, cuando la Consejería de Sanidad declaró tener ya 500 rastreadores. No obstante, la gravedad de la situación de la segunda ola de coronavirus en Madrid obligó al gobierno regional a solicitar 150 rastreadores militares al gobierno central, básicamente porque no daban abasto. Un buen soldado nunca abandona a sus hombres. Hace unas semanas, un importante gerente de un hospital madrileño declaraba que era preocupante la falta de médicos que estaba habiendo en Madrid y que él mismo se planteaba cómo sería posible reabrir el hospital de IFEMA o incluso abrir el famoso hospital de pandemias que quiere abrir Díaz Ayuso por esa falta de personal sanitario.
Díaz Ayuso argumentaba que por mucho que buscasen, no habían más médicos en España. Pero esto es una verdad a medias. Ahora mismo en España, dadas las circunstancias actuales, la demanda de personal sanitario es muy alta. Y es probable que a raíz de eso, pues no hayan tantos efectivos libres como uno quisiera. Pero lo que tú no puedes pretender como presidenta de una comunidad autónoma es contratar a este personal sanitario en las siguientes condiciones. Con contratos con duración solo hasta final de este año y en el que te pueden cambiar de centro de salud, es decir, tu centro de trabajo, cada semana. Y uno puede pensar que esta situación se ha dado por falta de recursos económicos. Pero es que no, el dinero no ha faltado. El gobierno central concedió ayudas no reembolsables a Madrid por valor de 1.500 millones de euros a finales de julio. Y el tema es que no se sabe en qué se ha invertido ese dinero, básicamente porque la CAM ha ocultado el destino de las inversiones. El 25 de agosto, el gobierno central, tras la caída del estado de alarma, de las fases de desescalada, etcétera, adopta una posición mucho menos intervencionista y deja que las comunidades autónomas tomen las riendas de la situación. No obstante, ante los repuntes que estaban habiendo de casos a lo largo de toda la geografía española, Pedro Sánchez declara lo siguiente. Todas las comunidades autónomas tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o en parte de su territorio. ¿Por qué lo hace? En primer lugar, para evitarse el desgaste que ya supuso en su momento decretar el estado de alarma y las continuas prórrogas. Y en segundo lugar, para trasladar esa opción, esa posibilidad a las comunidades autónomas y también un poco para trasladarle la presión a los propios presidentes autonómicos. Especialmente a Díaz Ayuso, dadas las circunstancias que estaban teniendo lugar en ese momento. En agosto se confirma que Madrid está en plena segunda ola de la pandemia. Y si bien el número de fallecidos diarios está muy lejos de los que se daban durante marzo o durante abril, el 18 de septiembre se alcanza el pico máximo de contagios durante toda la pandemia. 6.738. Y es ese mismo día 18 de septiembre donde comienza el caos definitivo de estas últimas semanas. Yo siempre he creído que la vida hay que vivirla con dificultad para que tenga sentido. Díaz Ayuso, después de jurar y de perjurar que no lo haría, tira de freno de mano, recula y declara el confinamiento de 37 áreas sanitarias de Madrid que casualmente coinciden con barrios de rentas más bajas, intentando tomar estas medidas para evitar declarar algo peor, que es el estado de alarma, cosa que ella no quería ni quiere en absoluto. 3 días después se da la famosa reunión en la Puerta del Sol entre Pedro Sánchez y Díaz Ayuso, la de las banderitas, con la idea de dar una sensación de cara al público de colaboración, de unión, cosa que realmente nunca ha habido y da la sensación de que nunca habrá. En esa reunión las dos partes tenían posturas totalmente enfrentadas. Moncloa entendía que los números de Madrid ya eran lo suficientemente graves para aplicar un confinamiento general. Ayuso, por su parte, quería medidas más leves para intentar evitar el deterioro de la economía, que parece que es lo único que importa, porque salvar vidas, ¿a quién le importa? A pesar de todo esto, Moncloa y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid intentan llegar a una entente cordial. ¡Hola, la! Con el Monsieur Franchute este. Y tratan de acordar una serie de criterios que sirvan para tomar medidas más estrictas en aquellas regiones con más de 100.000 habitantes. Y el día 29 lo consiguieron, estableciendo los siguientes 3 requisitos. Que hayan 500 casos o más por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, más de un 10% de PCR positivas y un 35% o más de ocupación de las UCI. Siguiendo estos parámetros, 10 ciudades madrileñas tenían que ser confinadas en ese exacto momento. Y cuando parecía haber un acuerdo, el gobierno central lleva las medidas al Consejo Interterritorial y Madrid dice que no, que eso no le vale y que tienen que haber unos criterios específicos y exclusivos para Madrid. Yeet? What's a yeet? ¡Yeet! Ante tanto volantazo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, llega un momento en el que el Ministerio de Sanidad está ya cansado y declara la imposición de esas medidas y por tanto el confinamiento de los 10 municipios que superaban los umbrales que comenté antes. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante un recurso presentado por la Comunidad Autónoma de Madrid, declara que esas medidas vulneran los derechos y libertades de los ciudadanos y tumba lo decretado por el gobierno.
Ante la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se presentan única y exclusivamente 3 alternativas. 2 de ellas dependen del gobierno de Díaz Ayuso y por tanto ya sabemos que no se van a hacer porque Díaz Ayuso está diametralmente opuesta a la declaración del estado de alarma en Madrid. Y solo quedaría una, que sería la declaración unilateral del estado de alarma por parte del gobierno. Cosa que finalmente ocurrió, después de que Pedro Sánchez diera un ultimátum de 3 días a Díaz Ayuso para que tomara una decisión al respecto. ¿Y por qué tanta prisa? Pues básicamente por la cercanía del pasado Puente del Pilar, que hubiese provocado el desplazamiento de cientos de madrileños y pudiera haber incrementado el riesgo de contagio en aquellas zonas hacia las que se desplazase. La conclusión que podemos sacar de todo esto es que los políticos no han estado al nivel necesario para gestionar de forma eficaz esta pandemia, pero quizás esa incapacidad se ha notado un poquito más en los gobernantes de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Que el gobierno pudo haber decretado este estado de alarma o medidas un poco menos hirientes algo antes? Pues puede ser, pero es que las comunidades autónomas han dispuesto del marco normativo, del tiempo y de los recursos económicos para prepararse durante los últimos meses de cara a una segunda ola del coronavirus que iba a pasar sí o sí. Y a raíz de todo eso, Madrid se ha encontrado totalmente indefenso ante esta segunda ola. Y esto no se ha producido por culpa de terceros. La culpa se ha derivado de su propia inactividad, de sus propios errores en la gestión y de priorizar la economía sobre la salud de las personas. Y así concluye nuestro episodio de hoy. Y como siempre digo, probablemente ustedes sepan muchísimo más que yo sobre el tema, así que por favor déjenme sus comentarios, sus sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. El like, la suscripción, estas cosas que se hacen en YouTube. Que nos vemos en un próximo episodio y cuídense mucho que la calle está muy malita. Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos.